Bienvenidos retadores, hoy quiero conversar con ustedes de algo que me parece muy importante. Recientemente he visto mucho el término noob y el término manco cuando se refieren a los jugadores de Tekken o incluso de cualquier otro juego. Y la verdad es que me parecen unos términos o son términos muy tóxicos que lo único que están buscando es desmotivar al usuario o al jugador de poder disfrutar el título. Y yo sé que estamos hablando de peleas online, estamos hablando de combates. Y todos queremos ganar, sin duda. La única cosa que puede llevarte a la victoria es la práctica. No existe otra. Y también he escuchado mucho que se dice que aquellos que utilizamos a Eddie Gordo, este personaje con el estilo de capoeira, entonces también somos mancos, porque supuestamente es un personaje muy fácil, muy fuerte y que está, bueno, de alguna manera está sobrecargado. Y la verdad es que no es cierto. O sea, ¿qué podemos decir? Que Yoshimitsu también es un personaje para mancos porque tiene una espada. O podemos decir que Jack también es un personaje para mancos porque tiene brazos muy fuertes y pega realmente duro. Es decir, no existe un personaje, en lo que a mí respecta, un personaje que sea exclusivamente para un tipo de jugador o para mancos o para novatos o lo que sea. No es cierto, porque la práctica hace al maestro y hay que aprender aspectos básicos en este sistema de combate para poder salir adelante. Cualquier rival con experiencia, con capacidad y que ya tiene muchísimo roce puede derrotar cualquier jugador y cualquier personaje. De hecho, fíjate que en esta pelea con Devil Jim ya yo tenía 2 rounds a mi favor y mira cómo con varias combinaciones efectivas logró burlar mis combinaciones limitadas y me puso en serios problemas. De hecho, acaba de sacar un perfect igualando la balanza. Estamos los dos 2-2. O sea, y nos vamos al tercer round y mira cómo inmediatamente me está derrotando. ¿Por qué? Porque es un usuario, un jugador que claramente tiene mucha más experiencia que yo en el campo. Yo tengo jugando Tekken apenas una semana y he aprendido lo básico, lo esencial, como para aplicar el movimiento especial y algunas combinaciones que me han servido para llegar bastante alto. Pero para eso también he necesitado aprender sobre la marcha a defender, a aprender a cómo librarme de agarres, aprender los espacios, el timing. Entonces, como puedes apreciar, no es tan fácil como parece. Entonces, mi objetivo en este video es ayudarte a ti, al jugador que todavía es inexperto, como yo también. Es decir, estoy sobre la marcha aprendiendo y me fascina Eddie Gordo, lo uso, es un personaje que uso desde Tekken 3. Y me parece que es un personaje fantástico. De hecho, estoy esperando a la nueva actualización. Cuando incorporen el nuevo personaje de temporada, también voy a practicar con ese personaje porque me llama la atención. Entonces, bueno, iré aprendiendo lo que pueda aprender y lo que pueda practicar para usar esos recursos y seguir ascendiendo. Entonces es un tema de práctica, es un tema de sencillamente de que disfrutes el título, que disfrutes el juego. Perder las contiendas es parte de la experiencia, no siempre vas a ganar todas las partidas. Qué bueno y qué afortunados aquellos que han desarrollado ya muchísimo nivel y que han llegado muy alto y son masters o pro, etcétera. Me parece fantástico, eso está muy bien, los aplaudo, qué buena, me parece estupenda tu habilidad. Pero si tú tienes la necesidad, siendo un máster, si tienes la necesidad de criticar a otros o ser despectivo con otros, lo único que estás haciendo es proyectar tu propia frustración y tu necesidad de hacer daño. Eso es lo único que estás proyectando. Entonces, mi llamado a todos los jugadores que estén progresando y que quieran salir adelante en el juego, por favor, no escuchen las malas críticas y no escuchen esa terminología barata, tóxica, que lo único que quiere es sacarte la motivación. Y no te autodenomines como noob, porque tú mismo te estás desmotivando, tú mismo te estás llevando a un punto donde sencillamente no vas a tener el ímpetu ni las ganas de practicar. La única cosa, tanto en Tekken como en cualquier otro título, cualquier otro juego, lo único que puede sacarte adelante es la práctica y la perseverancia. De hecho, Tekken, con 3-4 combinaciones que aprendas, más lo básico, el tema de las distancias, el tema de anticipar, el tema de poder convertirte en un jugador que sea impredecible, esas son las cosas básicas que tienes que aprender. Si desarrollas eso
y logras practicar y sacar 2, 3 combinaciones, 2 combos, como mucho puedes llegar muy lejos. Hasta el más grande puede caer con esa técnica y con esas habilidades. Así que mi invitación a todos los jugadores que estén comenzando o a los jugadores que de alguna manera se han autodenominado noob, por favor, despeja eso de tu mente. De verdad que si quieres salir adelante solo tienes que practicar, tienes que buscar la forma de también convertirte en alguien que sea difícil de leer en las peleas. Y bueno, a medida que vayas teniendo roce y vayas conociendo cada uno de los personajes, como es lo que me está pasando a mí, también voy aprendiendo a bloquear, voy aprendiéndome las combinaciones que utilizan todos, y poco a poco ya me estoy convirtiendo en alguien también un poco más complicado para los rivales con más experiencia. Así que bueno, ya saben, mis retadores, por favor, manténganse fuertes. Tekken y cualquier otro juego, que este mensaje sirva para ti y para todos los jugadores en cualquier plataforma y cualquier juego. De verdad que el ímpetu, la motivación viene de ti. Y si te pones a esperar a que los demás tengan para ti una opinión favorable, o si tú dependes de la opinión de los demás, te garantizo que te vas a sentir muy mal al final del día. Así que bueno, vamos al cierre, estamos 2-2. Con este personaje que ha sabido balancear las cosas. Aquí vamos todo por el todo. Vamos a ver cuál de los dos se lleva el último round. Aquí todo puede pasar. Y por supuesto me voy de frente presionando, buscando la manera de no dejarlo levantar. Pero él trata de recuperarse y ya está en serios problemas. Se le queda muy poco. Pero eso es otra cosa que me encanta de Tekken, que indiferentemente de cuánto hayas descontado al personaje contrario, todo puede suceder, cualquier cosa puede pasar. Y allí él, fíjate, ¿ves? Se confió y no anticipó que había estado en Rage, lo que me facilitó poder aplicar el movimiento especial, los vientos de la victoria, que soplan a mi favor, y consigo así arrebatarle los chances y consigo ganar este encuentro y continúo mi ascenso.